Buenas noches, la Santa Noche, a todo Tata, toda Yaya, todo Engueyo, de la regla Quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje. Vamos a reaccionar a este video de Ralph Alpizar. Vamos a hablar, les voy a mostrar un ejemplo muy claro del sincretismo que se realizó entre el palo mayombe o las prácticas de brujería y de hechicería africanas con la Iglesia Católica. Vamos a ver en este video cómo desde hace 100, 200 años el sincretismo ha existido en el palo mayombe. Como se los he dicho en otros videos, no hay una sola rama de palo mayombe que sea pura. El palo mayombe se sincretizó entre prácticas africanas, es decir, de África llegaron diferentes tribus, diferentes razas de negros africanos. Cada uno traía sus costumbres, sus creencias. Un ejemplo, vamos a suponer que los del norte traían una creencia y los del sur traían otra y la acoplaron, la agruparon, la sincretizaron una creencia con otra creencia africana, una creencia africana con otra creencia africana, se fusionaron y eso es sincretismo. Pero después ese sincretismo válgase la redundancia, se sincretizó con las creencias católicas, con las creencias del espiritismo, con las creencias también de otras prácticas de brujería y de hechicería. Bien, aquí en este video les voy a compartir un ejemplo muy claro y este ejemplo nos los va a dar Ralph Alpizar y un historiador que él tiene de invitado en este video. Le damos todo el crédito a Ralph Alpizar. Les invito a que vean su canal, Ralph Alpizar, se suscriban. También les invito a que tomen los cursos de Ralph Alpizar. Ralph Alpizar da cursos a distancia sobre palo mayombe. Bien, este video se titula Tamacuende Yaya. Vamos a hablar de cómo esta deidad de este empungo llamado Tamacuende Yaya se sincretizó con San Francisco de Padua, esto empezó en 1800, en la época en la que los esclavos africanos aún eran esclavos. Está muy interesante este asunto. Vamos a darle con todo. Tamagwende yaya, tamagwende yaya, tamagwende yaya, tamagwende yaya, yure 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 tamagwende. Bien, ¿qué es lo que podemos ver aquí? A este empungo, a este oricha, a este misterio africano llamado Tamacuende Yaya, ya con las ropas de San Antonio de Padua, ya sincretizado con un santo católico. Estamos viendo una divinidad, una deidad africana sincretizada con San Antonio de Padua, una deidad católica. Pero se le están haciendo cantos en algún lenguaje, en alguna lengua africana. ¿Quiénes veneraban a este santo Tamacuende Yaya? Eran ganguleros, eran paleros, no eran santeros ni babalaos, eran ganguleros, paleros. Quiero que vean cómo este espíritu africano sincretizado con un espíritu católico está en un altar que tiene imágenes católicas, que tiene la cruz católica, pero se le están haciendo cantos en algún idioma africano. Esto está muy, muy interesante. El sincretismo ha estado presente en las prácticas de brujería y de hechicería africanas en Cuba desde hace 100, 200 años. Bien, voy a adelantarle un poco para que entremos directamente al tema. El nombre de esta divinidad es
Ta, Macuende y Yaya. Según se dice, Ta significa papá o babá. Cuende, niño que es amamantado por el seno de su madre. Yaya viene de Palomonte. Lo escucharon. Es una divinidad de Palo Mayombe. No es de santería, no es de Ifá. Es una divinidad de Palo Mayombe. Es una divinidad cuya forma tiene la forma de... Es una talla de madera que tiene forma de un niño. Por eso se llama Ta Macuende Yaya. Bien, ya explicó el historiador aquí presente que Macuende significa niño que está siendo amamantado. Y Ta, pues es de tata, de padre. Bien, vamos a continuar. Es el significado de este nombre, Tamacuende Yaya, según la tradición. Y los orígenes vienen del ingenio demolido Mercedes o Menocal, como también se le llamaba por sus dueños, don Pedro y Francisco García Menocal. Ingenio este que arrancó la molienda en el año 1800, no muy lejos de este sitio. Estamos hablando de los tiempos de 1800. Esto se pone muy interesante. 1800, en esa época los africanos en Cuba eran esclavos. Según la tradición, en la segunda mitad del siglo XIX, unos esclavos, supuestamente un esclavo, talló con madera de ébano negro la imagen de este santo. Es increíble escuchar esto. Por allá por 1800, un esclavo africano agarra un pedazo de madera de ébano negro o ébano carbonero y talló una imagen de un niño. Pero no solamente la talló, sino la consagró, porque esa imagen agarró fuerza, agarró poder. Verdaderamente este negro africano puso un espíritu, el espíritu de Tama Yaya en esta imagen. Ahorita lo vamos a ver, conforme le avance el video, vamos a ver todo lo que hizo este espíritu. Pero me sorprende esto. Un negro africano fundamentando una deidad africana. ¿Qué quiere decir esto? Y no fue el único, ¿eh? O sea, hubo otros negros africanos, esclavos, que fundamentaron otros espíritus, pero ya saben, la Iglesia Católica siempre, la Iglesia Católica y las sectas evangélicas y otras religiones como el Islam siempre han visto a África como, a la brujería de África como satánica. Entonces les quitaban sus deidades y las aventaban al río, ahí en Cuba. Bien, este fue el único que sobrevivió a todo eso. Pero lo que me sorprende es cómo un esclavo, sin tener una consagración, fundamentó una deidad en una talla de madera. Recuerden que cuando a los africanos se los traían de África a Cuba, no se traían al tata. O sea, no crean que el esclavista llegaba a África y veían al tata en su enganga haciendo hechizos y lo agarraban y se lo llevaban. No, eso no sucedió. Es más, en África no hay palo mayombe, en África no hay engangas, en África no hay tatas ni yayas. ¿Sí? Bien, esto surgió en Cuba. Bien. Aquí lo sorprendente es que llegan de diferentes regiones, de diferentes tribus, de diferentes razas, llegan a Cuba y cada uno de ellos tenía sus creencias, sus deidades. Pero aquí viene algo más importante. A la mayoría de los que se capturaban y se los llevaban como esclavos eran negros africanos, pero jóvenes, de 15 a
a 20 años, porque tenían que tener personas fuertes para los trabajos muy duros que había. En esa época el negro promedio llegaba, el negro esclavo llegaba a vivir 40, 45 años, eso era lo máximo que llegaban a vivir por de tanto trabajo, de tanto esfuerzo. A los 40, 45 años ya eran prácticamente ancianos, ya no servían para el trabajo. Por eso se llevaban jóvenes. Y en ningún lado del mundo ha habido sacerdotes jóvenes. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a la mayoría de los africanos que secuestraron en África y se llevaron a Cuba, pues no eran tatas, no eran yayas, no eran santeros, no eran babalaos, sí, pero sí tenían conocimiento de sus deidades, sí tenían conocimiento de cierto conocimiento de la brujería y de la hechicería. Entonces, uno de ellos fue el que hizo esta deidad. Bien, les vuelvo a repetir, no crean lo que dicen en internet, que el esclavista llegó a África y vio al santero delante de sus operas, se lo llevó y llegó a Cuba y este santero volvió a formar sus operas. Eso no es cierto. Eso no pasó así, pues. Sí, bien. Es más, creo que la santería, como la conocemos aquí por acá en México y en Cuba, creo que así no existe la santería en África. Bien, vamos a ver qué más nos dice este historiador. Que luego fue sincretizado con San Antonio de Padua, el santo cristiano portugués. Los orígenes de esta devoción y cómo lo sincretizaron, pienso que haya sido que en la casa señorial del ingenio es posible que la dueña del ingenio, la señora, tuviera una imagen del santo cristiano y los esclavos, especialmente los domésticos que la veían, compararon esta imagen que tenía la señora y el señor del ingenio con la imagen que ellos habían construido y la identificaron piadosamente. Quizás como para velar un poco ante la intolerancia de los dueños o de los hacendados. En el año 1940, el gran sabio cubano, creo que es casi el primer descubridor de... Bien, dice este historiador del pueblo de Quiebracha, creo que se llama el pueblo, donde se originó esta leyenda de Tamacuendeyaya, que seguramente los negros domésticos, los que estaban dentro de las casas, recuerden que había negros dentro de las casas y negros en los campos de cultivo, pero ambos adoraban a sus deidades. Entonces empezaron a ver en ese tiempo a San Antonio de Padua. Y para tratar de salvar, supongo que para tratar de salvar el culto a Tamacuendeyaya, pues lo sincretizaron con él. Como sucedió con Shango y Santa Bárbara, como sucedió, bueno, etcétera, etcétera. Cuba, don Fernando Ortiz, visitó la capilla y pidió permisos a los congos que aún vivían, ex esclavos de la época, para ver la imagen sin el ropaje de los hacendados. En el año 1940, el gran sabio cubano, creo que es casi el primer descubridor de Cuba, don Fernando Ortiz, visitó la capilla y pidió permisos a los congos que aún vivían, ex esclavos de la época, para ver la imagen sin el ropaje que la cubre. Y descubrió que la imagen era la imagen como la de un niño que tenía hasta sus genitales tallados en madera. Bien, le regresé para que escucharan. En 1940, Fernando Ortiz, un gran historiador
de la cultura de Cuba, visitó esa capilla donde estaba Tama Cuende Yaya ya sincretizado y él pidió que lo desvistieran para ver la talla, para ver la figura, para ver qué forma tenía y vio que tenía la forma pues de un niño. Eh, Esto me recuerda al culto a Eleguá, esto me recuerda, eso me trae a la mente. Bien, es increíble cómo la talla de madera tiene incluso hasta los genitales, dice este historiador. Recuerden que en África, incluso hoy en día, en pleno siglo XXI, aún hay tribus que andan semidesnudos en África. Es decir, la sexualidad no es un tabú en África. Y el esclavo que hizo esta talla la hizo como él la recordaba en África. Bien, vamos a continuar. Y habiendo reconocido la imagen, llegó a la conclusión de que había sido tallada con madera de ébano negro, del llamado ébano carbonero. Y esto es lo que se sabe de la imagen. Según cuenta la tradición oral, después de la batida insurrecta de 1898, el ingenio Menocal fue destruido como todos los ingenios vecinos, fue arruinado, y cuenta la historia que la imagen en aquella época la tenían los negros muy cerca del barracón en una casa de guano y embarrado, que era el tipo de construcción de la época, con cujes, y la imagen cayó al piso del altar donde estaba colocada en la época y quedó entre las ruinas del ingenio. Cuenta la historia que un caballo pisó con sus patas la imagen y le partió uno de los brazos y quedó abandonada en el lugar. Unos niños esclavos la llevaron como un juguete hacia un embalse de agua que había no muy lejos del ingenio, y luego posteriormente fue recogida por esclavos y traída al pueblo de Quiebrahacha, a este pequeño reducto poblacional que ya se estaba construyendo. Era un pequeño asentamiento de negros pobres, esclavos. Cuenta la tradición que cuando la imagen llega a Quiebrahacha, llega con ojitos confeccionados con caracolillos de mar. Bien, de verdad es impresionante esta historia, de verdad es un deleite escuchar a gente inteligente, gente con mucho conocimiento, con verdadero conocimiento sobre el palo mayombe, gente que no tiene prejuicios, gente que no está juzgando nada, que no está criticando nada, simple y sencillamente está transmitiendo un conocimiento real sobre el palo mayombe. Él dice, este historiador dice, bueno, vamos a arreglar los tiempos, porque se fue de 1800, él se fue a 1940, después regresó a 1898. Entonces vamos a arreglar esa línea del tiempo. Bien, en 1800, un africano talla en un pedazo de madera de ébano negro o ébano carbonero, talla una imagen de un niño, la consagra, le da fuerza, le da poder, de alguna manera, mediante algún rito, mediante algo que él conocía, algo que él sabía, agarró ese espíritu de Tamacuendeyaya y lo puso en esta talla de madera, y los africanos, aún esclavos en 1800, la veneraban. En esa época, los, las autoridades, los blancos dominantes y la religión predominante, que era la católica, andaban buscando a ver qué fetiches tenían los negros para quitárselos y aventarlos al río. Bueno, después viene la revuelta de la revolución y todo ese asunto,
Y para entonces, este icono, en medio del desmadre, eh, cae al piso, lo pisa un caballo, pierde un brazo, queda por ahí enterrado. Años después lo encuentran unos niños que todavía eran esclavos, porque se estaba dando esa transición de la de todo el relajo ese que se dio ahí en Cuba. Posteriormente rescatan nuevamente esa imagen y ya para 1940 ya esta imagen ya se estaba sincretizando con San Antonio de Padua. Bien, vamos a continuar. Como los caracolitos que se le colocan hoy día a los eleguá que dan los babalaos. Escuchen esto está interesante, interesante. A ver, vamos a regresarle. Estaba construyendo. Era un pequeño asentamiento de negros pobres, ex esclavos. Cuenta la tradición que Aquí viene lo que quiero que escuchen. Cuenta la tradición cuando la imagen llega a Quiebra Hacha, llega con ojitos confeccionados con caracolillos de mar, como los caracolitos que se le colocan hoy día a los eleguá que dan los babalaos. Tamacuén Yaya, esta imagen de Tamacuén Yaya sincretizada con San Antonio de Padua, tenía ojitos de caracol. Hoy en día no los tiene, ahorita les voy a decir por qué. Se los quitaron, pero ahí tenía ojitos de caracol. Pero lo que me llamó la atención fue lo siguiente, lo que dijo este historiador. Dice, tenía ojitos de caracol como los eleguá que entregan los babalaos. ¿Y qué es lo que hemos escuchado en internet? El babalao no puede entregar el eguá. El babalao entrega a Eshu. El único que puede entregar el eguá es el santero. Y eso es una vil mentira. El babalao puede entregar el eguá. A mí, mi padrino me entregó un eleguá. Y no fue el padrino que me entregó mano de orula. El babalao que me entregó a mí el eguá es el padrino de mi padrino que me rayó en palo mayombe. Es decir, a mí me inicia mi padrino en la regla quimbisa y el padrino de mi padrino, que es babalao, santero, abacúa y mayombero, me entregó a mí, ese padrino me entregó a mí mi eleguá. Ahorita se los voy a mostrar. Y me lo entregó así como lo está diciendo él, con ojitos de caracol. De verdad, este video es una joya. De verdad es una joya. Qué grato es escuchar personas inteligentes y con conocimiento, sobre todo. Y sobre todo educados. O sea, de verdad, este video es una joya. Aquí estamos viendo, vamos a analizar todos los videos de Ralph Alpiza porque vienen cosas muy interesantes. Aquí estamos viendo lo contrario a lo que se dice en las redes sociales, que el babalao no puede entregar un eleguá. El historiador lo está diciendo, que Tamacuén de Yaya tenía ojitos de caracol como los eleguás que entregan los babalaos. Les voy a enseñar mi eleguá. Bien, aquí tengo conmigo mi eleguá que me entregó mi padrino, el babalao. El padrino de mi padrino que me rayó en la regla quimbisa. ¿Saben quién es este babalao? El que recibió su enganga de Enriquito Armenderos. Bueno, ese babalao que recibió su enganga zarabanda de Enriquito Armendero, él me entregó a mí este leguá. Y lo hizo así como dice este historiador. O sea que las cosas no son como te la dicen gente idiota, gente estúpida como Miguelito alias Corazoncito. Las cosas, vamos a ir compartiéndoles cosas de verdad. Le vamos a ir compartiendo a todos ustedes el verdadero
el verdadero mayombe, la verdadera esencia de estas prácticas de brujería y de hechicería. Este es Mieleguá. No tienen idea de las bendiciones que me ha dado Mieleguá. No tienen idea de lo mucho que me ha dado Mieleguá. Yo no salgo si no le digo a Mieleguá dónde voy para que me abra las puertas y los caminos, para que yo vaya con bien y regrese con bien. Yo no inicio un solo proyecto si no le pido su licencia a Eleguá. Vamos a repetir esta parte para que la oigan. Reducto poblacional que ya se estaba construyendo. Era un pequeño asentamiento de negros pobres, ex esclavos. O cuenta la tradición que cuando la imagen llega a Quiebra Hacha, llega con ojitos confeccionados con caracolillos de mar, como los caracolitos que se le colocan hoy día a los eleguá que dan los babalaos. Como los caracolitos que tiene el Eleguá que entrega el babalao. Miguelito alias Corazoncito y sus secuaces cubanos empezaron a hurgar, a indagar entre mis videos para ver para encontrar errores, supongo, cosas así, o para burlarse, no sé. Y vieron mi Eleguá y empezaron a decir pestes y a decir idiotes y media. Pero estamos escuchando aquí al historiador. El babalao sí entrega un Eleguá que tiene ojos de caracol. Aquí en Cabildo Quimbiza Congo, creo yo firmemente que somos la regla Quimbiza del Santo Cristo Buen Viaje más apegada a las prácticas de brujería y de hechicería africana. Estoy plenamente convencido. Todo lo que hacemos aquí ha sido investigado, todo lo que hacemos aquí ha sido probado, todo lo que hacemos aquí lo hacemos porque hemos visto que jala, que camina. Bien, vamos a continuar con el video. Según, y que la imagen comenzó misteriosamente a ausentarse de este lugar y aparecía de nuevo en las ruinas del ingenio Menocal, hasta que los congos de la época que estaban asentados en Quiebra Hacha llegaron a la conclusión de que la imagen se iba porque tenía los ojitos y decidieron, ya la tercera vez de la desaparición misteriosa de la imagen, eliminar del rostro de la imagen los ojos de caracol. Y luego que se lo retiraron, después de un ritual que se le hizo en este lugar, a partir de ese momento no desapareció más la imagen hasta el día de hoy, que permanece aquí. El sincretismo empieza... Qué interesante, ¿no? Un esclavo africano agarra un pedazo de madera de ébano carbonero o ébano negro y hace una imagen de un niño. Y mediante sus pocos conocimientos que tenía de brujería y hechicería, tomó el espíritu de Tamacuendiyaya y lo puso en ese ícono de madera. Con el tiempo, este ícono de madera se sincretizó con San Antonio de Padua. Pero hubo un momento en el que esta imagen de Tamacuendiyaya era venerada en el monte, en un lugar al aire libre. Cuando le hacen su capilla, este muñeco se desaparecía. ¿Qué quiere decir esto? Que verdaderamente el espíritu de Tamacuendiyaya está en esta imagen. Entonces se desaparecía, lo encontraban afuera, lo volvían a meter, lo volvían a poner en el altar y pasaban los días y se volvía a salir. Este, así sucedió 3 veces, para no hacerle el cuento largo. Entonces llegaron a la conclusión de que como tenía ojos, podía ver y por eso se salía. Así que decidieron quitarle los ojitos de caracol e hicieron un ritual para que ya se quedara ahí en esta capilla pues que le hicieron.
De verdad, esta historia es fascinante, es increíble. Estamos viendo de verdad actividad paranormal, de verdad estamos viendo fenómenos sobrenaturales, una imagen de madera moviéndose, yéndose para otro lado, moviéndose por sí sola. ¿Qué quiere decir esto? Que de verdad ese africano, ese esclavo africano, mediante brujería, mediante hechicería africana, agarró el espíritu de Tamacuén Yaya y lo puso en ese icono. Al día de hoy, este icono de Tamacuén Yaya en los ojos solamente tiene los huecos, pues, porque le quitaron el caracol. Vamos a continuar. Empieza la cristianización del templo o casa de San Antonio empieza en el año 1955, cuando doña María Pedro, que era una mujer de origen católico cristiano, hace construir la actual capilla por suscripción popular. Entonces ella, como tenía una formación católica, trató de cristianizar la imagen de San Antonio, colocando imágenes de santos cristianos, poniéndolos dentro de una bomba de cristal. Anteriormente tenía una urna de madera y estaba en una casa de vivienda que había sido donada al santo, a la imagen del santo, por una familia de este pueblo. Entonces, a partir de ese año de la construcción de la nueva capilla, se cristianiza la imagen y la devoción del santo. Hace unos meses Es increíble cómo un icono hecho por un africano se sincretizó. Y hoy en día existe. Tamacuén Yaya existe. Yo, por cierto, soy muy devoto de Tamacuén Yaya. Hoy en día la imagen de madera no tiene los caracolitos aquí en los ojos, nomás tiene los huecos y tiene las vestiduras de San Antonio de Padua. Y ya no se sale, la imagen ya no se sale de la capilla. Pero hoy en día le cantan en algún dialecto de África. Es decir, siguen venerando ese espíritu africano a través de la sincretización. La gente, sabiendo que este espíritu africano se ha sincretizado, lo siguen venerando como lo que es un espíritu africano. Por eso es que yo les digo que no hay una sola regla de Palo Mayombe que sea pura. No hay una sola regla de Palo Mayombe que sea pura, que no se haya sincretizado. Todas se han sincretizado. Bien, vamos a continuar. no muy lejos de aquí, en un caserío que se llama San Miguel de Sayas, una santera practicante dio en una ceremonia litúrgica que efectuó un vaticinio como que en Quiebrahacha había algo como que preparado, un castigo por parte de los dioses, de los santos, en el que se vaticinó la ocurrencia de una catástrofe, una especie de epidemia o cataclismo o un accidente fatal. No sé si es debido a ciertos accidentes y muertes prematuras que han ocurrido en los últimos meses aquí en Quiebrahacha, y eso trajo como consecuencia como un pánico entre los creyentes, especialmente de estas religiones afrocubanas, y se organizó una rogativa procesional en el pueblo donde se le trajeron ofrendas a San Antonio como dulces, frutas, y entonces se organizó desde la plaza central del pueblo una peregrinación a la capilla a traerle unas ofrendas presidida por los niños y por personas devotas del santo. Es el único lugar quizás de todo el occidente donde se le rinde culto
a una imagen construida en la época de la esclavitud, porque me imagino que a todo lo largo y ancho de la isla existieron imágenes construidas por esclavos que desaparecieron, que fueron echadas a los ríos o desaparecieron, solo esta permanece. El Quinfuiti era... Es increíble que Tamacuende Yaya sea la única imagen tallada por un esclavo africano. Pero a mí lo que me sorprende, porque recuerden que a los esclavos se los traían muy jóvenes. ¿Cómo es que este esclavo logró capturar el espíritu de Tamacuende Yaya y ponerlo en este icono? Es increíble. Es increíble, de verdad es increíble. Y lo que es más increíble, cómo es que esta imagen se sincretizó con San Antonio de Padua y hoy en día los mayomberos, allá en Cuba, en Quiebra Hacha, veneran a Tamacuende Yaya, sabiendo que se ha sincretizado con San Antonio de Padua. Eso es sincretismo. Les vuelvo a repetir, el que practica Palo Mayombe y no practica el sincretismo se queda, se atrasa. Los tiempos han cambiado. Tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Tenemos que evolucionar. Así como las prácticas africanas en Cuba evolucionaron, se modificaron y se agruparon y surgió el Palo Mayombe lo tenemos que evolucionar y lo tenemos que adaptar a los nuevos tiempos. Hoy en día no podemos practicar el Palo Mayombe como se hacía hace 100 años. Hoy en día no puedes matar un chivo en un munanzo que esté dentro de una ciudad como la Ciudad de México, porque está prohibida la matanza de animales. Tenemos que adaptarnos, tenemos que buscar cómo evolucionar, cómo adaptarnos a estos tiempos y cómo vencer, cómo triunfar. Recuerden que Quimbisa significa el que siempre vence. Creo yo firmemente que el Palo Mayombe va a evolucionar, pero aquí, en México. Lo creo firmemente. El Palo Mayombe va a evolucionar aquí, en México. Ya por último, no me despido sin antes comentarles lo siguiente. Si alguien te dice que practica la regla Quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje y no es sincrético, y no cree en el sincretismo, y no cree en las divinidades católicas, no es un verdadero quimbicero. Y díganle a esa persona, quítale ese nombre Santo Cristo del Buen Viaje, porque el Santo Cristo del Buen Viaje es un misterio, es un espíritu, es una deidad de la Iglesia Católica. Me despido como siempre deseando que Dios le dé prosperidad a todos los iniciados en Nganga.